Daniela Pierre Bravo es periodista. Actualmente es reportera del noticiero matutino The Morning Joe de una de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, MSNBC. Trabajó en distintos roles de producción en programas icónicos como Saturday Night Live y The Jimmy Fallon Show. Daniela es inmigrante chilena y llegó indocumentada a Estados Unidos. Sin embargo, gracias a su perseverancia e ingenio, logró desarrollar su carrera profesional en una de las industrias más desafiantes, como es la televisión. Como mujer de color en Estados Unidos, creó una comunidad llamada Acceso, que busca acompañar a mujeres en el desarrollo de carrera, tratando de romper el techo de cristal. Este año lanzó el libro The Other, Cómo poseer tu poder en el trabajo. Con ella vamos a conversar el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias Daniela por haber aceptado esta invitación. Nosotros estamos muy contentos de poder conversar contigo, de poder conocer más sobre tu trabajo en un área tan desafiante como es la televisión en Estados Unidos, pero sobre todo en tu rol como impulsora y también inspiradora de otras mujeres en comunidades inmigrantes, ¿verdad? Para fortalecerlas dentro de su valor como profesionales, como identidad latina también en Estados Unidos. Así que bueno, primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Y lo primero es preguntarte cómo nació la idea de este libro, The Other. The Other significa el otro, y fue una idea que realmente empezó cuando publiqué mi primer libro con la conductora Mika Brzezinski, que es una conductora acá de un show llamado Noticiero de Mañana, llamado Morning Joe. Y en ese libro queríamos realmente tener una conversación de cómo poder inspirar a mujeres que recién están empezando el trabajo laboral y poder crecer y entender su valor. Porque ella también tuvo una experiencia donde le pagaban 10 veces menos que el mismo conductor del show, que era hombre. Y ella escribió un New York Times bestseller de su historia, pero realmente nuestra historia se desarrolló en ese libro. Y lo que pasó es que cuando yo estaba haciendo prensa para ese libro, habían muchas mujeres de color que necesitaban ese mensaje, pero lo necesitaban entender de otra manera. Porque las mujeres acá en Estados Unidos y, bueno, en muchos lugares, cuando uno se siente como el otro, ¿verdad? Que tiene una experiencia donde siente que no pertenece, que tiene que cambiar para poder ganar inclusión, para ganar cierto tipo de privilegios que realmente no tienen solamente por el color de su piel o de dónde vienen. Y eso era el tema que yo quería desarrollar en este libro. Yo crecí latina, obviamente en Estados Unidos. En Estados Unidos soy una mujer de color, pero sabemos que en Chile eso es un tema un poquito diferente, porque soy una latina blanca, esa es la realidad, pero este libro es más allá de mujeres de colores, ese es el entender cómo uno se puede sentir como el otro en varias maneras y no poder destacarse o entender su valor lo suficiente, porque cuando tú eres el otro, tu valor o tu autoconocimiento es muy basado a lo que las otras personas quieren o piensan de ti. Yo me acuerdo cuando yo crecí en Ohio, nací en Chile, pero crecí en Ohio y fui al colegio en Ohio. Y yo crecí en una ciudad súper pequeña donde no había muchos inmigrantes, casi nada. Era la única latina en mi escuela. Entonces, de muchas maneras tuve una condición muy pequeña de entender que yo tenía que cambiar para poder que la otra gente me entendiera, ¿verdad? Como que yo sentía que en ciertas veces no podía parecer muy latina o cuando mi mamá tenía un acento muy chileno, o mejor dicho,
español, como que me daba pena, porque la gente alrededor mío no era así. Entonces, además de eso, yo crecí indocumentada y no hablaba de mi situación. No había nadie no tenía una comunidad en la cual yo me podía apoyar. Y por mucho tiempo sentí mucha soledad por no entender o no estar súper orgullosa de mi identidad y tampoco entenderla, porque mucho Mm, de mi vida eh, fue tratando de ser o de identificarme como cultura americana, ¿verdad? Y en ese proceso me perdí. mm, Y este libro realmente habla del valor que perdemos cuando tenemos tantos años de experiencia de cambiar quiénes somos para otra gente y tiene una consecuencia muy grande, especialmente para las mujeres en el ámbito laboral, cuando queremos negociar por más o queremos pedir más, ya que sea flexibilidad, ya que sea más dinero, ya que sea más responsabilidad o una promoción, nos cuesta. También nos cuesta mm. expresar nuestras ideas porque, de nuevo, crecer como el otro es entender que, en cierta manera, no somos suficientes como somos. Y es una idea de pensar que no es buena y que la tenemos que cambiar. Y esa fue la mayor razón por la cual decidí escribir este segundo libro. Y yo creo que lo interesante también, como mencionas, es que esta idea de la otredad no tan solo se vincula a la mujer latina, sino que también a la mujer dentro de esta discusión sobre complementariedad, sobre equidad de género, sobre el valor de la diversidad. En ese sentido, por lo tanto, el mensaje parece ser atractivo y bastante transversal para poder entender en qué consiste esta otra mirada. Y me parece muy interesante lo que mencionas sobre las herramientas que se pueden adquirir para negociar, por ejemplo, o para demostrar ese valor. Pero antes de llegar a eso, ¿de qué manera en tu caso personal dirías que fuiste reconectándote con tu identidad? Porque en algún momento te perdiste. Entonces, ¿qué elementos te fueron ayudando? ¿Cómo fue ese proceso? Una pregunta. Entendí que mi valor cuando yo estaba, porque soy reportera y yo trabajo en la tele, pero no siempre estaba enfrente de la cámara. Empecé en el ámbito de producción, después en la parte editorial y cuando me dieron un puesto bastante grande en la cual yo tenía el poder de realmente elegir las voces y las historias y el editorial que íbamos a elegir para el show, que es un show bastante reconocido acá en los Estados Unidos, es un show de 4 horas de política, de noticias locales, nacionales e internacional. Entonces fue entender que yo tenía una responsabilidad porque estaba ahí en la mesa, tenía un puesto en la mesa y, y no había ninguna latina, no había ningún inmigrante, no había nadie que supiera las historias de nuestra comunidad en ese momento. Entonces yo entendí que, bueno, si yo, Daniela, no trato de ser quien soy 100%, estoy dejando no solamente mi desarrollo personal en la mesa, pero estoy cerrando la puerta a todas las voces que no pueden estar en la mesa en cual estoy de poder, ¿verdad? Historias de noticias de inmigración, noticias de mujeres que no están, que no le pagan lo mismo a los hombres, ¿verdad? Entonces, hay muchas historias en las cuales yo no podía dejar pasar, ¿verdad? Mm. Y yo tenía, por poder tener
un puesto en la mesa era una responsabilidad mayor que yo. Entonces, y ese es el clic que se les hace a muchas personas eh, con quien hablo para mentorship, no sé cómo se dice en español, Ujú. mentoría. Claro. Eh, y es eso, es entender que tu identidad y tu valor como persona y todas las historias que tú tienes como latina, como mujer de color, esas cosas son importantes, especialmente en un lugar como Estados Unidos, donde la diversidad solamente se está creciendo al día. Veía ¿cómo se llama? Un reportaje donde dice que los latinos acá en Estados Unidos, el poder del buying power que tienen los latinos, Mm, para el 2025 va a ser 3 trillones de dólares. claro. 3 trillones de dólares. Y eso significa que en un lugar como los Estados Unidos, las voces y la identidad latina es sumamente importante, pero a la misma vez no somos representados en los lugares donde tenemos poder de poder amplificar nuestra historia. Y ahí fue cuando empecé a entender el valor de entenderme a mí misma y de traer 100% quién soy a, a donde trabajo, porque tenía esa responsabilidad. ¿Y te encontraste con obstáculos dentro de esa posibilidad tuya de poder transmitirlo, por ejemplo, en la propuesta de temas, en las pautas? ¿Cuál era la recepción del resto del equipo? ¿Cómo tomaban tu rol dentro de ese equipo? Mira, yo creo que, y hablo de esto mucho con mujeres que son jóvenes o que son las más jóvenes del equipo, o mujeres que son las únicas mujeres rodeadas de hombres, ¿verdad? Y, y mira, yo cuando empecé la vida laboral era esa inmigrante que todos tenían en la cabeza que decía sí para todo, que se quedaba lo más tarde para trabajar, que era como que ese estereotipo de inmigrante que le va a decir que sí a todo, no matter what. Y Mm, lo que pasa es que cuando tú te vas creciendo en el ámbito profesional, eh, las mujeres se quedan atrás, y especialmente las mujeres de color, especialmente las inmigrantes, especialmente las latinas, porque tenemos esa costumbre de vernos a nosotros sobre los ojos de alguien más, mm. ¿verdad? Acomodar, ese querer de acomodar a la gente, de no decir no, de que tenemos miedo que, ay, me van a encontrar muy agresiva, o me van a encontrar muy directa, o me van a encontrar demasiado asertiva, ¿verdad? Y eso me pasó a mí también. Cuando yo crecí, cuando yo cambié de rol en mi vida profesional, mira, yo empecé buscando cafés. O sea, trabajaba en la tele, pero trabajaba así como de los 22 años, eh, imprimiendo guiones para los conductores, no sé, buscando cafés, o sea, haciendo la vida fácil a todos los demás, ¿verdad? Y cuando después de 2, 3, 4 años me dieron este rol con mucho poder, ¿verdad? Que ya no necesitaba necesariamente eh, hacer todo el mundo confortable o preocuparme de todo el mundo y que todos tuvieran café y todo eso. Tuve una posición ahora que realmente mi desarrollo profesional era basado en lo bien que yo podía expresarme y expresar mis ideas y poder convencer a la gente alrededor mío que sí, esta historia de inmigración es importante cubrir, o que sí, tal y tal historia es importante para cubrir. Y yo creo que me costó mucho, Mm. porque de nuevo, como inmigrante, como persona que por mucho tiempo estaba indocumentada, yo tenía mucho miedo de faltar el respeto o esa era mi idea, ¿verdad? O hacer cosas
que, por ejemplo, la recepción a la otra gente le haría inconfortable, por ejemplo, el decir no, ¿verdad? Mm. No, no puedo tomar este proyecto porque si tomo este proyecto no voy a poder tomar este proyecto, ¿verdad? Y eso me costó mucho. Y mira, cuando uno por primera vez como mujer, cuando tienes un estereotipo de ser la mujer que dice sí siempre y después dices no por primera vez, vas a causar un poco de fricción. Vas a causar Totalmente. eh, fricción porque no están acostumbrados de eso. Y realmente lo que te están diciendo no es basado necesariamente en ti y cómo estás respondiendo, pero está basado a un estereotipo que tú estás como quebrando ese estereotipo. Mm. Ya que seas mujer y que seas directa, ¿verdad? Porque mucha gente ve a las mujeres como alguien que tiene que ser calladita o como que no tiene que pedir mucho o que no diga las cosas tan fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros crecemos con ese mensaje, y mira, mi mamá y mi abuela son las mujeres más inteligentes que conozco, ¿verdad? Pero en el ámbito profesional, en el ámbito profesional de 2022, las cosas son diferentes. Y las Mm. mujeres podemos tomar más espacio de lo que originalmente nos dijeron. Totalmente. Y en ese sentido, cuéntame un poco qué sientes que heredaste de tu mamá y de tu abuela como mujeres latinas y chilenas sobre todo. ¿Qué sientes que traes? Porque si bien hiciste tu desarrollo educativo y profesional en Estados Unidos, ¿cuál es tu vínculo ahora con la herencia chilena y latina? Bueno, siempre voy a estar orgullosa de ser latina y especialmente chilena. Mi mamá y mi abuela, las dos son chilenas de toda la vida y, y bueno, hay una manera de trabajar, hay una manera de ser, no sé, estratégica que yo creo que los otros latinos no tienen. Como que nos ingeniamos, ¿esa es la palabra? Sí, sí, perfecto. Por ejemplo, un ejemplo, cuando yo estaba indocumentada, no tenía muchos mentores profesionales. Ya. Estaba yendo a la universidad pagando todo en efectivo, trabajando trabajos que pagaban en efectivo, era consultadora de maquillaje, trabajaba en restaurantes, cualquier cosa que yo podía hacer para ganar dinero para quedarme en la universidad, sin saber que yo podría usar esa educación porque estaba indocumentada. Y bueno, yo me ingenié, ¿verdad? Usando el cerebro que heredé de mi mamá y mi abuela. Bueno, si voy a poder desarrollarme de alguna manera, va a ser Nueva York, no va a ser Ohio, ¿verdad? Va a ser Nueva York. Y hice una mentirita, pero una mentirita blanca, la cual no vivo en Ohio, que es realmente donde yo vivía, pero vivo en Nueva York, porque yo estaba aplicando para prácticas que no te pagaban, pero te daban la oportunidad de poder tener experiment, ¿cómo se dice? Sí, sí, como experiencia y poder tener Una ahí una... experiencia laboral Claro. en un lugar en Nueva York. Entonces, yo apliqué para todas las prácticas que estaban para los estudiantes que no estaban pagando en Nueva York. Y me acuerdo que, de nuevo, mentí en mi resumen que yo dije que vivía en Nueva York, pero realmente estaba en Ohio. Y me acuerdo, estaba estudiando para un examen y me llaman de una agencia de marketing de un artista de música que tiene una agencia de marketing que le hace el marketing a todas sus marcas. Ujú. Me llamaron y me dijeron, bueno, me entrevistaron por teléfono, bla, 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 y me dicen, mira, vemos que vives acá en Nueva York, nos gustaría avanzarte a la segunda entrevista, pero va a tener que ser mañana. Si puedes venir, ¿verdad? Y yo, sí, sí puedo venir, claro que sí. Y eso es como que, eso es ser latina, eso es ser chilena, te las ingenias, dices que sí, averiguas cómo lo vas a hacer. Y bueno, eh, Y convengamos que Ohio obviamente no está cerca de Nueva York. no está cerca, para nada. Y bueno, no tenía licencia de conducir, no tenía carnet de identidad americana, entonces no podía
subirme en un avión, ¿verdad? Llegar ahí en 2 horas, no podía manejar a Nueva York, entonces, bueno, terminé la llamada y inmediatamente como me puse pánico, me estaba en pánico y bueno, me estuve viendo por internet y me subí a un bus a pocas horas después, 18 horas en un bus en el medio de la noche, nos bajamos y nos subimos de ese bus 9 veces. Llegué a la estación de bus en Nueva York, no tenía idea dónde estaba. Esto era antes de Uber, esto era antes de Google Maps, ¿verdad? Y yo ahí con mi página imprimida de MapQuest tratando de ver, esta calle está aquí, esta calle está allá, y yendo a la entrevista, y como que sí estoy lista para hacer mi entrevista, como que nadie tiene que saber que no soy de aquí, y al final de la entrevista dije, bueno, mira, la verdad es que recién salí de un bus de 18 horas después de decir que realmente yo no vivía acá en Nueva York, pero vivía en Ohio, pero quería expresarte lo mucho que estaba interesado en esta posición, lo mucho que quiero esta oportunidad de poder trabajar por esta experiencia. Y eso es en realidad, eh, lo que me enseñaron mi abuela y mi mamá es decir que sí y después averiguar cómo lo vas a hacer. Y una cosa a la vez. Eso es lo que me dijo mi mamá siempre y es el tipo de consejo que uso todo el tiempo en cualquier parte de mi vida. Una cosa a la vez. Oh, qué buena experiencia, ¿no? Qué increíble. Además que tuviste que arreglar la carga en el camino, como decimos, en el fondo, una vez que ya estabas allá. Y bueno, ¿y quedaste en ese trabajo finalmente o no? Sí, me vieron como si fuera loca porque me dijeron, tú sabes que no te pagan y sabes que no necesitábamos que tenías que venir acá a Nueva York, lo pudiéramos haber hecho por Skype. Pero, pero sí, quería mostrarles lo mucho que quería estar ahí, lo mucho que quería esa oportunidad y al final sí, me dieron esa experiencia y esa práctica en Nueva York y me subí en el bus de nuevo 2 semanas después. No sabía cómo iba a sobrevivir en Nueva York, que es uno de los lugares más caros en Estados Unidos. Eh, y bueno, me la ingenié. Cuando llegué ahí, busqué trabajos por internet que pagaban efectivo, hacía mi práctica durante el día, trabajaba en otros trabajos que pagaban en efectivo después de eso. Entonces, sí, fue un verano muy interesante, pero lo que cambió mi vida fue que en ese momento, en ese verano, yo no tenía idea de Ujú. lo que esto iba a pasar, pero el presidente Obama, hizo una declaración de acción ejecutiva que se llama DACA Ujú. y es una acción en la cual estudiantes como yo, que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, que se habían graduado, que tenían educación, que no tenían récord criminal, bueno, un montón de requisitos, y que nos daba la oportunidad de tener un permiso de trabajar y una identidad. Y eso cambió mi vida por completo porque ahora yo tenía la herramienta que yo Mm. necesitaba para poder juntar todas estas cosas que yo estaba tratando de hacer bien, ¿verdad? Ir al colegio sin ayuda, porque realmente como indocumentada, nadie me guió en decir, bueno, vas a terminar el colegio, vas a pagar todo este dinero a la universidad y después te vas a graduar y después vas a tener un trabajo. Nada de eso, fue un tiempo con mucha oscuridad Mm. y con mucha incertidumbre. Pero ese verano cambió todo y no tenía idea que iba a pasar eso. Pero sí, eso fue un momento que realmente me cambió la vida. Fue como un regalo inesperado y que permitió de esa manera destrabar el desarrollo que luego tuviste. Y en ese sentido, Daniela, ¿cómo es que llegaste a la televisión? Nos contabas recién que tus primeros cargos estaban relacionados con asistir con café y imprimir guiones, etcétera. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. La transición. Bueno, después de ese verano,
tenía esa experiencia que yo necesitaba para poder aplicar para un programa muy reconocido, con mucho, que es muy reconocido acá en el ámbito de media, que se llama el NBC Page Program. Y yo no tenía idea que me iban a dar una llamada para una entrevista, pero yo apliqué por internet pensando, bueno, no me van a llamar de vuelta porque es un programa sumamente difícil en la cual entra muy poca gente, pero era un programa que te daba la experiencia de poder trabajar y tener proyectos alrededor de la cadena de NBC Universal, que en sí tiene muchas marcas de televisión, tiene muchas marcas de departamentos de marketing, de negocio. Bueno, ni siquiera un canal, Como un holding en el fondo. es un major media company en los Estados Unidos. Claro. Es ABC y NBC. Y NBC Universal es el parent company de NBC. Bueno, me dieron, después de 4 entrevistas, me dieron esa posición de un NBC Page en la cual yo estaba sumamente como así emocionada de poder estar en un lugar tan icónico como 30 Rockefeller Center, no sé cómo se dice, 30 Rock, Sí. en Nueva York y llegaba todos los días como que no me lo podía creer. Trabajé en diferentes shows, algunos de entretenimiento, como Saturday Night Live y Jimmy Fallon, que son como shows acá no sé cómo decirlo, late night shows. Sí, y son muy conocidos acá también. Y después de eso, bueno, me dieron la oportunidad de tener un asignamiento en el show en el cual todavía estoy, que es Morning Joe, que es un noticiero de mañana que es en vivo todos los días de lunes a viernes, de 6 a 10 a.m. Y bueno, empecé como coordinadora de producción. Ese fue mi primer trabajo. Haciendo cosas como recién te dije, como imprimiendo guiones, viendo que todos los invitados del show llegaban a tiempo, que tenían el auto para llevarlos al estudio, los cafés para todo, así como tratando de ver que las cosas como que estaban yendo bien para el show en vivo, que era 4 horas, y habían muchas cosas que podían pasar mal, que podría como destruir el flow del live show. Y de ahí, de coordinadora, me dieron el puesto de productora, de editorial, y realmente era un puesto de producción que se basaba en algo que se llama booking, que es buquear. Entonces, todos los días tenemos en el show 10 a 15 invitados de diferentes tipos de concentraciones. Política, noticieros, artistas, cantantes, actores. Y esa fue una de mis primeras posiciones de poder en ese show. Y estuve ahí como por 5 o 6 años en mi booking producer role. Y de ahí yo siempre quería hacer más con mi rol, porque a mí me costaba mucho encontrar voces latinas o reporteros latinos para poner en el show. Y en ese momento yo creía que yo podía hacer eso, como que yo me veía en una posición de ser reportera, de ayudar a traer más historias y noticias de lo que estaba pasando en nuestra comunidad, y poco a poco empecé a levantar la mano para entrevistar a gente y realmente no era mi trabajo, como que mi trabajo era ser productora de booking, pero, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba yo haciendo una charla
en Forbes, porque también escribo, soy contribuidora a una página digital de NBC que es basada al empoderamiento de la mujer. Y me acuerdo que la publicista de Serena Williams, que es una tennis player, Sí, estaba en la audiencia y me vio ok. hablar de un tema en el escenario, y esa noche me mandó un email diciéndome, soy la publicista de Serena Williams y vamos a hacer una entrevista y queremos que tú la hagas, ¿lo puedes hacer? Y yo en ese momento no era reportera, era productora. Yo creo que la mujer como que se confundió en mi rol, y yo no la iba ¿cómo se llama? A cambiar de mente. Yo feliz. Claro. Entonces yo me encargué a encontrar una cámara, producí mis propios segmentos, y lo único que hice fue llamar a mi jefe y dije, mira, sé que esto no tiene mucho sentido, pero es algo que yo quiero hacer. Tengo todo listo para hacer una entrevista con Serena Williams. ¿Podrías tú ponerlo en el show el próximo día? Y fue un poco difícil decir no, porque yo tenía ya todo como figured out, como que Claro. ya pude haber ay, el español algunas veces se me va, estoy pensando demasiado en inglés. Eh, Como que ya lo tenías todo producido, ya lo tenías listo en el fondo. Sí, entonces me dijo, ok, sí, bueno, y esa fue la primera vez como cuando tenía una entrevista grande, como alguien como Serena Williams en el show. Y de ahí poco a poco empecé de nuevo a levantar mi mano para oportunidades que realmente no eran parte de mi rol, pero eran evidencia o data que yo quería que ellos tuvieran de mi capacidad de ser reportera. Y de ahí poco a poco fui abogando por esa posición, y ahora soy reportera full time. Entonces ahí fue cuando como se cambió de rol. Pero me tomó un poco de tiempo porque no fue, no fue, no me volví una reportera en forma tradicional, ¿verdad? Mucha Sí. gente va al colegio a estudiar periodismo, empieza, por lo menos acá, empiezas a ser una reportera en un lugar pequeño, en una ciudad pequeña, y de ahí te vas creciendo, ¿verdad? Pero yo creo que ahora en día, especialmente con el Internet, con los diferentes medios, hay una oportunidad de poder desarrollar tu marca profesional en formas que a lo mejor 5, 10, 15, 20 años atrás no se pudo haber hecho tan fácil o Sí. con mayor oportunidad, o como en la manera que podemos ahora. Sí, te entiendo, como que también el rol de los reporteros o de los periodistas ha adquirido como la posibilidad de ser un ejemplo, un modelo también, y una voz para comunidades, para audiencias que te escuchan, que te siguen, que te creen. Y en ese sentido, tú has desarrollado bueno, con tu libro y con tus proyectos, un capital propio, digamos, de quién eres tú. Una vez que lo encontraste y te asentaste en él, ahora lo estás compartiendo. Y me permite hacer el enganche con Acceso Community. ¿Cómo se gestó esta iniciativa y en qué consiste? Bueno, un poco chistoso porque la idea de Acceso realmente empezó con una conversación con mi jefa, Mika Brzezinski, que es la conductora de Morning Joe, y tuvimos una oportunidad de tener una plática por primera vez, porque yo trabajaba por ella por 2 o 3 años, y ella no sabía nada de quién era, de dónde crecí, que fui indocumentada, que me puse en un bus Ah, para poder estar en Nueva York. No sabía nada de eso. Solamente como que me conocía como la niña que le daba el café súper bueno, y como que era súper como fast a poder como make her life easy. Y bueno, tuve una oportunidad de sentarme con ella las dos solas, y
Ujú. Ella es un hombre muy grande acá, entonces siempre tiene como asistente alrededor suyo, o seguridad, hay mucha gente alrededor de ella. Y esa fue la primera vez que estuvimos sola. Y bueno, yo dije, si tengo un momento de poder desarrollarme o poderle explicar quién soy y cómo me quiero desarrollar profesionalmente y darle una idea de cómo podemos colaborar, 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 ¿sí? colaborar. Es ahora, Colaborar, sí. es ahora. Claro. Entonces le dije de esta idea, porque ella tenía, ya tenía ella una plataforma ya conocida que se llama Know Your Value, que es Conoce Ujú. tu valor, y se trata del empoderamiento de la mujer. Pero yo quería abrir algo que se basaba específicamente en las experiencias de las latinas Mm. y cualquier mujer acá en Estados Unidos que se siente como la otra, ¿verdad? Como Mm. la única mujer en su equipo rodeada de hombres o la única mujer de color. Y quería como desarrollar una plataforma que se basaba en esa experiencia. Y me dijo, ¿por qué? Y ahí fue cuando le expliqué de mi historia y todo eso. Y, y en ese momento le dije, sí, quiero hacer una plataforma que se llama Access. Y como que Ujú. se me salió de la nada. Y fue de esa conversación de donde nació el primer libro que Ujú. hicimos juntas. Entonces, después del primer libro, me acuerdo que mientras yo estaba escribiendo el segundo libro, que es mi primer libro sola, ¿verdad? Porque el segundo libro fue con ella, Con ella. fue en el medio de la pandemia, Mm. donde yo vi una necesidad muy grande de recursos, de mentoría, de poder tener un espacio que fuera íntimo, donde mujeres alrededor del mundo podía conversar de los temas que no podemos como conversar abiertamente en el ámbito profesional. Y bueno, ahí fue cuando realmente nació Acceso, que es acceso, bueno, lo llamé Access en inglés primero a Mica, pero quería realmente que fuera algo que fuera basada de nuestra cultura y por eso lo quise nombrar en español, Mm. el nombre de la compañía. Y bueno, tenemos también gente de Chile que ha sido increíble poder invitar a la plataforma y lo que hacemos realmente es por 3 meses mujeres de alrededor del mundo se juntan en equipos de 6 o 7 y son Ujú. elegidas por mí y por 3 meses, 2 veces al mes, hablamos de temas que nos impactan en nuestro trabajo, hablamos de cosas como negociar, Mm. advocar por ti misma, eh, qué hacer cuando alguien te ve de menos o cómo reaccionar en cierta, eh, en cierta manera cuando alguien no te trata bien en el trabajo. Mm. Y, es muy especial el tipo de magia que pasa estas sesiones, porque eh, por la misma razón que son pequeñas, cada sesión es pequeña, de 6 o 7 mujeres, hay espacio de ser abiertas y Mm. transparentes y poder hablar de estas cosas en un ámbito que se sienta confortable, pero también segura, donde te sientas Sí. segura de poder tener ese espacio en la cual otras personas pueden abrirse y darte consejos a la misma vez. Entonces, cada de estas sesiones eh, eh, hay una mentora que está guiando todas estas sesiones. Y De yo acuerdo. soy una mentora que guía muchas de estas sesiones, pero últimamente he traído otras mujeres eh, que tienen alta postura en sus posiciones, en sus Claro. compañías, eh, que la he traído como mentoras para las chicas en la plataforma.
Qué maravilloso poder precisamente encarnar la palabra acceso, o sea, generar este vínculo para encontrarse. Y los círculos de mujeres son súper poderosos en realidad. ¿A quiénes has invitado de Chile? Bueno, lo he abierto a mi Instagram y tengo seguidores de Chile. Y realmente cuando pasó la pandemia puse algo en mis stories diciendo, mira, si tú estás pasando por esto, esto y esto en el trabajo, súmate a esta comunidad que estoy creciendo. Y en Chile tenemos, la mayoría de las mujeres que son de Chile son emprendedoras. Okay. O mujeres que trabajan en negocios, pero trabajan con muchos hombres Oh, sí. y quieren poder tener herramientas y poder como crecer ese autoconocimiento de sí misma para poder, porque las mujeres somos poderosas, no necesitamos como cambiar, lo tenemos adentro de nosotras, ¿verdad? Pero Sí. solamente entender o encontrar herramientas y comunidad, ¿verdad? Yo creo que la comunidad es sumamente importante para entender que no solo somos nosotras que nos sentimos de esta manera. Y, y cuando hay comunidad, no estás tan sola tratando de buscar soluciones para las dificultades que te pasan en el trabajo. Y de acuerdo a tu experiencia y la posibilidad de haber conversado y escuchado a estas distintas mujeres y sus distintas realidades, ¿cuáles dirías que son los principales obstáculos a los que se enfrentan actualmente las mujeres latinas en el ámbito del trabajo y del desarrollo profesional? Una de las cosas que he notado mucho en nuestras sesiones y en la plataforma es estoy tratando de pensar cómo lo hago en español, tomar espacio como líder. Porque, de nuevo, muchas de estas mujeres, especialmente las mujeres que tengo de Sudamérica, tienen complicaciones en las reacciones de los demás cuando son directas, cuando expresan sus ideas, cuando piden por más, ya que sea más flexibilidad, más dinero, más responsabilidad, ¿verdad? Entonces, como que hay mucho que tienen que hacer para convencer a la gente, no solamente de lo que están, por lo que están abogando, pero también el estereotipo que están tratando de quebrar por ser mujer, porque hay Claro. muchos biases, no sé cómo decís en español, biases, Sí. Sí, hay como sesgos. de cómo deberíamos ser las mujeres. Y cuando rompemos con eso, ¿verdad? Si la idea de una mujer es ser que acomoda a todo el mundo, que es súper simpática todo el tiempo y dice que sí, y voluntarea para hacer todo el trabajo que la otra gente no quiere hacer y que tiene miedo de decir no, ¿verdad? Cuando decimos que no y cuando somos directas y cuando tratamos de negociar por más dinero, lo primero que la gente probablemente hace, muchas de las mujeres en la cual yo converso en Sudamérica, es que hay mucha resistencia a cómo a cómo pueden como desarrollar su marca profesional como líder. Y toma mucha paciencia de hacer eso, pero también toma mucho autoconocimiento. Entonces, a la misma vez que tratamos de que estas mujeres desarrollen que entiendan herramientas de las cuales pueden usar día a día, también es importante y tomo mucho tiempo en enfocarme del autoconocimiento, porque muchas de las maneras en las cuales nos mantenemos pequeñas o nos mantenemos calladas o en las maneras que no nos expresamos de forma directa o el tipo de directa que queremos ser, es porque tenemos un cierto belief, Creencia. una creencia de nosotras mismas que vive en el subconsciente. Y el subconsciente es la cosa que determina nuestras acciones y nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, especialmente en la cultura latina, que realmente es bien machista,
hay que hacer trabajo para poder empujar ese tipo de creencias que hemos creído toda la vida, ¿verdad? Y Sí, que vive en nuestro subconsciente y que no es fácil, porque cuando algo vive en tu subconsciente, no está en tu consciente. Entonces, muchas veces no sabes lo que te está parando. Y ese es el trabajo que yo encuentro sumamente importante. Y es la razón porque la mitad de mi libro, en la misma manera que Acceso tiene herramientas, que el libro también tiene herramientas, también es una exploración de nosotros mismos y del autoconocimiento, porque lo encuentro súper importante para este tema. No, definitivamente, o sea, poder vincularse primero con uno para poder de ahí expresarlo y salir. Y en ese sentido, ¿qué herramientas podrías recomendar? Hablemos sobre todo desde la perspectiva del autoconocimiento o el de tomar conciencia. ¿Qué podrías recomendarle a las mujeres? ¿Cómo poder explorar eso? Bueno, muchas de las mujeres con cual hablo son mujeres de color o latinas o de nuevo, mujeres que trabajan en un ámbito de muchos hombres. Y me carga el título de mi libro, que es el otro, ¿verdad? Porque nadie quiere ser conocido como el otro, nadie quiere decir nadie quiere decir yo soy el otro, ¿verdad? Pero dejé ese título porque lo encontré importante mientras estaba yo escribiendo el libro, que el entender que nosotros mismos nos hemos identificado como el otro, nos hace poder mejor identificar por qué creímos en alguna parte de nuestra vida la persona en la cual, o las personas que nos identificaron a nosotros como el otro, ¿verdad? Y cuándo fue el momento donde decidimos creerles a esas situaciones y a esas personas o personas que nos identificaron como el otro, ¿verdad? Yo tuve muchas experiencias creciendo en Ohio, donde la gente hacía comentarios de inmigrantes que eran muy feos, ¿verdad? ¿Qué te tocó escuchar? ¿Cómo? ¿Qué te tocó experimentar? ¿Sufriste discriminación o hacia otros, por ejemplo? Bueno, mucha gente no sabía nadie sabía que yo estaba indocumentada, pero la gente abiertamente decía comentarios de inmigrantes de que eso, bueno, no los quiero decir ahora porque son un poco grotescos, pero abiertamente hablaban mal de inmigrantes y más aún de inmigrantes que estaban sin indocumentación en el país. Yo como en cierta tiempos en mi vida cuando estaba creciendo en Ohio, veía cómo la gente veía a mi familia o cuando nos excluían a mi familia en cosas que pasaban en comunidad, ¿verdad? Entonces yo sentía esa exclusión. Y bueno, eso me dejó muy claro que yo era el otro y que yo tenía que cambiar para poder ser incluida, ¿verdad? Entonces, esa es la primera cosa un ejercicio que exploramos cuando muchas mujeres empiezan con la plataforma de acceso, hacemos esa pregunta. Escribe o describe cuál fue el momento o los momentos que puedes recordar en la parte cuando eras chico, que podías recordar en tu pasado, de donde entendiste que tú eras diferente, que entendiste cuando tú eras el problema. Esa es la cosa. No solamente entendimos que éramos diferentes, pero también que por ser diferente y por ser el único, nosotros éramos el problema, ¿verdad? Por eso tenemos que cambiar, porque nosotros tenemos algo que está malo. Esa es la creencia que nosotros entendemos, ¿verdad? Entonces, explorar por qué decidimos
basarnos a esa identidad, aunque sea subconsciente, y por qué decidimos creernos eso, es sumamente importante. Porque la verdad es que si tú lo piensas, la persona en la cual te ha dicho o te ha demostrado que tú eres diferente, no tiene nada que ver contigo, pero tiene que ver con Claro. ellos. Es una, a ver, voy a tratar de usar, no sé si me van a salir las palabras en español. Lo hacemos en Spanglish. Es una dissonance. Sí, una disonancia. Disonancia mental. Uno tiene una idea de cómo una persona tiene que ser y si tú no te envuelves o no estás en ese estereotipo, la gente tiene como una distorsión. Claro. Es inconfortable para ellos. Entonces, te dejan saber que tú eres diferente para no dejarse ellos sentirse confortables, ¿verdad? O cuando alguien, por ejemplo, la gente con la cual yo crecí en Ohio, no había muchos inmigrantes. Entonces, para ellos, ser amigo con un inmigrante o con alguien que era indocumentado, todo eso era basado en miedo, en no saber eso realmente es lo que está pasando psicológicamente. A lo mejor no lo saben en manera consciente, pero el, el, ¿cómo se llama? El dejar a otra persona saber que es diferente es basado a algo cognitivo que tiene que ver con miedo, porque no están acostumbrados de eso. Pero esa es la raíz a la cual es súper importante entender que tú no eres el problema. Es esa experiencia que has tenido, que te ha dicho que eres el otro, que te ha dicho que eres el problema, está basado, sin embargo, en la desociación cognitiva de otra persona. Y cuando lo ves de esa manera, te da más poder de poder entrar a tu full identidad, a tu full capacidad, porque el mundo se está haciendo más diverso, ¿verdad? Las mujeres somos la mitad del país, ¿verdad? Entonces, si tú no estás representativa en las compañías en las cuales trabajas, no estás representando el 50% de los clientes de las cuales estás representando, ¿verdad? Entonces, Exacto. estás buscando representación, no estás representando adecuadamente tu negocio o tu servicio, y eso es malo para negocio, ¿verdad? Acá le decimos, it's bad for the bottom line. Exactamente, o sea, si es que lo quieres ver incluso desde la perspectiva de negocios, económica, también tienes argumentos para decir, eso tampoco te va a ayudar. Y en ese sentido, ¿cómo ves actualmente a la sociedad en Estados Unidos en relación a la diversidad? Y en comparación a cuando describes cómo fueron tus inicios. Bueno, lo que estoy viendo en Estados Unidos es que hay diferentes partes del país que todavía están como en su propio tipo de cueva. Que ciertas partes del país que no quieren escuchar, están la diversidad en ideas y también la diversidad de identidad, ¿verdad? Alguna gente en Estados Unidos, en ciertos tipos, partes del lugares de Estados Unidos, no los quiere escuchar, no quiere diversidad, ¿verdad? Pero la mayoría de los Estados Unidos, especialmente cuando estamos hablando de corporaciones grandes, cuando estamos hablando del ámbito profesional, hay billones de dinero en esa, ¿cómo se llama? Parte del negocio que está dedicada a diversidad, inclusión y esa representación, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay mucha inversión en eso, porque las corporaciones han entendido que es bueno para su compañía y para sus negocios poder tener un género laboral que sea representativo de la gente en la cual están sirviendo, ¿verdad? O haciendo un producto Totalmente, para. sí. Entonces hay billones de dinero, hay mucho
énfasis e inversión en Estados Unidos muy diferente como yo lo vi cuando empecé mi ámbito, mi vida laboral. Pero también yo he escuchado de muchas mujeres, especialmente de mujeres en mi comunidad de mentoría, acceso, que hay muchas compañías que lo hacen para, como acá se dice, performative, que es como para, ¿cómo se llama? Como para mostrar, digamos. Sí, para el público muestran, mira, tenemos cierto departamento de diversidad e inclusión y hacemos estas iniciativas para como amplificar a nuestros employees que son diversos, pero muchas de las mujeres que trabajan en esas compañías no tienen los tipos de recursos que necesitan para el desarrollo profesional. No tienen la misma atención que tiene un hombre blanco, por ejemplo. Pero poco a poco se están cambiando las cosas acá en Estados Unidos. Y yo siempre digo esto, ahora que especialmente que lancé este libro, no hay mejor tiempo en la historia del mundo del poder que puedes tener como mujer en el ámbito profesional y aún más una latina y mujeres de color. Tenemos demasiado poder en este momento y ahora lo que queda es poder tap in to that power. Sí, sí. No, qué maravilloso. Me voy totalmente inspirada, además, porque naturalmente no estamos en Estados Unidos, pero hay muchas mujeres acá que están viviendo distintos tipos de obstáculos. Por ejemplo, acá en Chile pasa lo que tú mencionabas, hay industrias donde hay muy baja representación femenina, tienes la minería, por ejemplo. Entonces, existen otro tipo de realidades donde también hay mujeres que están tratando de ser visibilizadas, de mostrar que hay mujeres disponibles como para hacer de todo, digamos, de todo tipo de roles, cumplir todo tipo de cargos. Y me quedo con lo que dices, que esto tiene mucho que ver con el autoconocimiento y tomar conciencia de quiénes somos. Me encantó lo que dijiste de la visibilidad, porque en sí hay mucho poder ahí. Ahí es realmente cómo podemos cambiar las cosas en cómo la gente nos ve. Es poder realmente encontrar más poder en esa visibilidad. Pero bueno, discúlpame y gracias por tu paciencia con mi español, que estos Estás practicando nuevamente. Cuando describo el libro en inglés, y además tuve 2 entrevistas en la mañana en inglés, hay definiciones que son específicas en inglés. Claro, sí. Correcto. Sí, no, es interesante poder poner en práctica esos conceptos. Daniela, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por la disposición y por hacer visible estos temas, por poner estos temas sobre la mesa, tanto desde tu rol como a través de tu libro y de tu conocimiento, junto a estas comunidades de mujeres que también están trabajando por eso. Así que muchísimas gracias.